Los ataques de osos han sido siempre habituales, pero en los últimos años estos brutales ataques se han incrementado de forma considerable. Y todo eso se debe a la mayor presencia humana en zonas salvajes. Aunque parezca increíble, aún no se ha demostrado del todo que los osos ataquen a los humanos para alimentarse. En la mayoría de las veces esto se debe a la imprudencia de algunos sujetos al invadir el territorio de estos animales. Habitualmente el oso ataca cuando se siente amenazado o se asusta. Según los especialistas, explican que los ataques en su mayoría son a cazadores o taladores sin licencia que despojan de su territorio a distintas especies. También pueden llegar a atacar cuando quieren defender a otro oso que sea más joven, o quizá defender a alguna fuente de alimento. Si el animal percibe nerviosismo en la presa, este puede reaccionar de una forma aún peor. Por eso, aunque a muchos les resulte ridículo, el mejor consejo es mantener la calma. Ya te había mostrado anteriormente el aterrador caso de Timothy Treadwell, o Grizzly Man como era conocido. También sobre la perturbadora grabación en donde lamentablemente se escuchan los últimos minutos de vida de este sujeto. El aventurero perdería la vida a manos de un enorme oso, el cual entraría a su casa de campaña en donde se encontraba durmiendo junto a su pareja. Al día siguiente sus restos serían encontrados cerca del lugar donde acampaban. Te dejaré el enlace en la parte superior por si quieres escucharlo. En esta ocasión te traigo un video en donde te cuento los 5 peores ataques hechos por osos, el cual te aseguro no te dejará dormir de ahora en adelante. ¡Comenzamos! La antesala más escalofriante del infierno por fin ha abierto sus puertas. Sean bienvenidos al Tártaro. Número 5. Terry Thompson era un hombre de 62 años, el cual era dueño de una finca de más de 20 hectáreas cerca del pequeño pueblo de Zanesville, Ohio. En este famoso lugar Terry albergaba a distintas especies consideradas como las más peligrosas. Entre ellas se encontraban tigres, leones y varios osos de enorme tamaño. El 26 de octubre del 2011, se alertaría a todo el pueblo que se encerraran en sus casas y por ningún motivo salieran de ellas, pues se había informado que alrededor de 56 animales salvajes habían escapado de la finca del señor Thompson. De forma inmediata el pequeño pueblo estaba siendo invadido por una gran cantidad de animales hambrientos en busca de alimento. Tras recibir la primera llamada de aviso, la policía acudió a la finca, pero cuando llegaron allí todas las jaulas estaban abiertas. Una vez en la zona donde Terry cuidaba a 4 enormes osos, se encontraron con la sorpresa de que estos estaban devorando el cuerpo del propietario. Durante 2 días todo el condado estuvo en estado de alerta y sus habitantes se mantuvieron resguardados en sus casas hasta que todos los animales fueran sacrificados. De forma milagrosa no hubieron muertes, pero sí una gran cantidad de personas heridas. Cuando la policía comenzó la investigación para determinar qué es lo que en realidad había pasado, encontraron en los restos que los osos habían dejado de su cuidador que éste tenía un disparo en la cabeza. Se manejaron un par de teorías. Una de ellas era que el viejo había liberado a los animales a propósito y que después se había disparado. Aunque todos creyeron en la posibilidad de que el señor Thompson solo se encontrara alimentando a los osos cuando uno de estos se le abalanzó de repente, iniciando así uno de los sucesos más impactantes. Esta última fue poco entendible, pues en un intento de salvar la reputación del anciano nadie podía explicar el por qué todas las jaulas se encontraban abiertas. Número 4. Los osos hormigueros gigantes son una especie protegida en Argentina, además de ser uno de los animales más peligrosos que existen. Estos osos carecen por completo de dientes,
pero compensan esto con ayuda de sus afiladas garras con las que hacen agujeros en la tierra para poder alimentarse de hormigas. Podrías preguntarte cómo es que un animal como este puede formar parte de nuestro top. Pero precisamente este animal, además de ser un excelente cazador, es también uno de los más fuertes, pues no implica problema alguno el enfrentarse con enemigos como jaguares o los pumas. De forma desafortunada, un cazador argentino de nombre Marcos Echegoyen fue la víctima perfecta de este oso hormiguero gigante. Cuando el hombre se encontraba a escasos metros del oso, este se abalanzó sobre él, anulando cualquier reacción del cazador para poder defenderse. Las filosas garras del animal perforaron múltiples veces la pierna del sujeto, pues este, al sentirse amenazado, tiende a sujetar a sus agresores con tal fuerza que sus garras se introducen en la carne al primer contacto. Las profundas heridas serían la causa de muerte, pues al estar lejos de la ciudad no pudo encontrar ayuda y terminó por fallecer. Los osos hormigueros, incluso cuando están bajo control, son criaturas altamente peligrosas y de comportamiento difícil de pronosticar. A lo largo de los años, estos animales han desarrollado un total desagrado por los humanos, aumentando considerablemente los ataques y volviéndose cada vez más letales. Número 3. El 9 de enero de este año, un oso polar sembró el pánico en un pueblo remoto de Alaska, pues de una forma escalofriante acabó con la vida de una mujer de 24 años y su hijo de 1 año. Según la policía estatal, a las 2:30 de la tarde la policía de Alaska recibió un informe de un ataque de oso polar en la población de Wales, a orillas del estrecho de Bering. Según informó el Departamento de Seguridad Pública de Alaska, un oso polar había entrado en la comunidad y había perseguido a varios residentes. Cuando el enorme animal llegó cerca del colegio del pueblo, atacó mortalmente a una mujer de 24 años llamada Summer. Cuando la joven se encontró inmóvil sobre un gran charco de sangre, el oso se abalanzó de inmediato a su hijo de 1 año. Las personas, al presenciar este horrible acto, huyeron de inmediato y avisaron a la policía lo que estaba sucediendo. Un residente local disparó al oso y lo mató mientras atacaba a la joven y a su pequeño. Todo esto según los testimonios de los padres que se encontraban en el colegio observando la horrible carnicería de este oso de más de 400 kilos. Estos terribles hechos alarmaron por completo a la policía del lugar, pues nunca habían recibido reportes sobre osos acercándose a la comunidad y mucho menos sobre algún posible ataque. El ser atacado por un oso polar es extremadamente raro en Alaska, ya que estos animales evitan por completo el contacto con los humanos. El último reporte sobre un fatal accidente de estas magnitudes fue en 1990, cuando un hombre de Point Lake fue perseguido hasta el cansancio por un oso polar. Los investigadores han descubierto que de forma alarmante el cambio climático está siendo un factor importante en el comportamiento de estos animales, pues la destrucción de su hábitat hace que comiencen a emigrar a otros lugares más fríos y sobre todo con más alimento. Número 2. En diciembre del año 2018 se daría a conocer la noticia sobre una mujer y su hija de 10 meses, las cuales murieron después de ser atacadas por un oso grizzly en Yukon, Canadá. Valerie Theoret, una profesora de 37 años, salió de paseo por el bosque con su hija de 10 meses llamada Adele. Todo parecía normal hasta que un animal de gran tamaño se cruzó en su camino. Horas después sus restos fueron encontrados por la pareja de Theoret y padre de la niña. Esto no fue muy lejos de su casa, situada en la orilla del lago Einarsson. Cuando el esposo de la joven maestra llegó a casa, no encontró a nadie en el hogar, por lo que se dispuso a buscar a su familia por los alrededores. La joven pareja había tomado la decisión de llenar la zona de trampas para evitar algún accidente. Esto de cierta forma les brindaba un poco de seguridad. Pero justo después de su llegada al lugar en donde su esposa solía caminar, el hombre se enfrentó a un oso grizzly al cual mató con un arma de fuego cuando éste intentó abalanzarse sobre él. A escasos metros del lugar terminaría encontrando los restos de su familia, la cual había sido devorada brutalmente por el oso.
Actualmente la zona de Yukon se encuentra protegida y aislada de cualquier persona que esté dispuesta a adentrarse en este lugar bajo su propio riesgo. Número 1. Por fin hemos llegado al número 1 de este top, y como es costumbre este le pertenece a uno de los sucesos más perturbadores de la historia. Existen casos en los que la popular frase de que la realidad supera la ficción se adhiere a situaciones que se dan en todo el mundo. Precisamente, uno de esos casos se produjo en un ecosistema natural de Rusia, cuando una madre relató que escuchó a través de unas llamadas telefónicas las últimas palabras en vida de su hija. Todo esto mientras la joven era devorada por un oso pardo y sus 3 cachorros. Antes de continuar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal y a que actives la campana de notificaciones si quieres seguir viendo contenido de este tipo. Recuerda que hacerlo no te cuesta nada, y así me ayudarías a que este canal siga creciendo. De acuerdo con la historia que fue compartida por Mail Online, Olga Moskaliova, de 19 años, llamó a su madre en 2 momentos distintos durante 1 hora. Se supone que éstas dieron cuenta de cómo iba muriendo luego de que fue atacada por animales salvajes. En un principio Tatiana, la madre de la adolescente, pensó que se trataba de una simple broma. En la primera llamada, escuchó a Olga pedir ayuda y después mencionar que los osos la estaban comiendo. Sin embargo, las sospechas de que era una mala pasada de su hija se derrumbaron, puesto que la señora empezó a percibir que las declaraciones sonaban muy reales. Todo se derrumbó cuando entre los gritos y los lamentos de su hija la mujer escuchó el verdadero horror y dolor en la voz de Olga. A esto le seguirían los sonidos de un oso gruñendo y masticando. Antes de recibir la llamada de la adolescente, el mismo oso ya había acabado con la vida de su esposo Igor Siganenkov, padrastro de Olga. Según los peritos, el hombre murió al ser dominado por el animal, el cual le rompió el cuello y el cráneo. La joven, quien era estudiante de psicología, fue testigo del ataque que sufrió su padrastro y muerta en pánico comenzó a correr. Olga solo logró huir 70 metros antes de que la madre osa la agarrara de una pierna. Los momentos de agonía comenzaban apenas cuando la primer llamada sería atendida. En ella la voz alarmante de Olga pedía y gritaba que la soltaran y que por favor dejaran de comerla. La llamada se colgaría repentinamente y no contestaría más. Casi 1 hora después la segunda llamada sonaba en el celular de la madre. Al contestar una débil voz le decía a la mujer que ya no dolía, que básicamente el dolor se había esfumado. Enseguida Olga le pedía a la señora que la perdonara y que la amaba. Esto fue lo último que pudo oírse antes de que la llamada colgara. Comenta en la parte de abajo si te gustaría que el Tártaro hiciera un video especial sobre este caso, y tratara de recrear la llamada que esta joven le hizo por última vez a su madre. Buenos días, tardes o noches. Nos vemos en el próximo video. Bye.